Muy buenas, familia, ¿qué tal? Seguimos en este agosto caluroso, este agosto de vacaciones, y seguro que muchos de vosotros estáis de vacaciones. Si todavía no tenéis pensadas vuestras vacaciones, si sois de aquellas que dejan las vacaciones para el último momento, improvisar, casi, porque no os gusta planificar, no sé si alguna vez os habéis planteado hacer el Camino de Santiago, aquí en España. Incluso, y quizá muchos de vosotros lo habéis hecho ya. Hoy me gustaría hablaros de esto, uno de los destinos, yo creo, personalmente, más interesantes, más emocionantes y más especiales que podéis tener aquí, en España, que es vuestras vacaciones en el Camino de Santiago. Es algo que no puedo hablar por experiencia propia, porque no lo he hecho todavía, pero está en mi lista de viajes pendientes. Es así, hace mucho tiempo que tengo pensado hacerlo, no he podido hacerlo de momento por varias circunstancias, pero es una experiencia que me gustaría vivir. Seguro que has escuchado algo sobre el Camino de Santiago, seguro que tienes alguna información, quizá conoces a algún amigo, alguna amiga, algún familiar que ha venido a España y lo ha hecho. Hoy me gustaría darte unos consejos básicos, una información básica sobre el Camino de Santiago. Y no solo eso, sino que recordarte que aquí, en La Aventura Española, tenemos un blog en nuestra página web, www.laemadrid.com, en el que puedes encontrar artículos, informaciones sobre diferentes temas de cultura, de historia, de tradiciones de España, y justamente hay un artículo en nuestro blog de La Aventura Española que habla sobre el Camino de Santiago. Así que yo te introduzco un poco el tema, pero si necesitas más información, si quieres ver los mapas con las diferentes rutas, si necesitas links, enlaces de alojamiento, de albergues, de hoteles, de restaurantes, todo esto lo puedes encontrar en el blog de La Aventura Española, ¿vale? Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de saludar a mis amigos y amigas que están ya por aquí, a Rasha, a Denilson, a Chris, familia, Lolita, Regés, Svetlana, Victoria, Sofía y todos los amigos y amigas que se van conectando. ¿Qué tal? ¿Quién ha hecho el Camino de Santiago? Que levante la mano, o que escriba yo en el chat, ya que aquí no podemos levantar la mano. Por ejemplo, Chris nos dice que es interesante el Camino de Santiago. La verdad es que sí, ya te digo, yo conozco a amigos que lo han hecho, han tenido la oportunidad de hacerlo, y para todos y todas ha sido una experiencia pues única, una experiencia que repetirían otra vez, que les ha gustado mucho y que les ha servido pues para conectar con la naturaleza, para conocer a gente nueva, para superarse a sí mismos, para inspirarse, etcétera, etcétera. Te cuento, seguramente te preguntarás cuál es el origen del Camino de Santiago, cómo empezó todo esto, porque no empezó como una experiencia turística, no, tiene un sentido. El Camino de Santiago tiene su origen en las rutas de los peregrinos, ¿vale? Atención, palabras interesantes. Las rutas de los peregrinos de origen medieval que tenían como destino la tumba de Santiago, el Mayor, del apóstol Santiago. Santiago, dice la tradición cristiana, la Biblia, que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Pues bien, parece que después de la muerte de Jesús, Santiago empezó a predicar, empezó a evangelizar, ¿no? Desde, la zona del este de Europa hasta España, pasando por diferentes países como por ejemplo Francia. Al pasar por Francia llegó por diferentes países y parece ser, cuenta la tradición, que cuando fue decapitado, cuando lo mataron y le cortaron la cabeza, fue enterrado en una tumba en Santiago de Compostela, en Galicia, en unas ruinas de una antigua catedral, un antiguo templo romano. Ahí, en esa tumba de Santiago Apóstol, donde había unas ruinas de un templo romano, se construyó la catedral magnífica, preciosa, maravillosa, que ahora
podemos encontrar en Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago. Allí hay la tumba del apóstol Santiago. Pues bien, durante muchos años, muchos siglos, durante la época medieval, muchos peregrinos medievales peregrinaban por esos caminos hasta llegar a Santiago de Compostela para visitar la tumba del apóstol. Se descubrió más o menos hacia el año 820 esta tumba, y desde entonces multitud, miles y miles de peregrinos han realizado este camino por estas rutas, ¿vale? Hay diferentes rutas, no hay un solo camino. Hay el camino francés, que es el más popular, ¿vale? Pero también hay el camino portugués, el camino desde Madrid, el camino del norte, e incluso caminos por toda Europa, que después te cuento. Pero empiezo por el más importante, ¿vale? Por el camino francés, que es el que la mayoría de peregrinos realizan. Es un camino que tiene su origen en el norte de España, casi en la frontera con Francia, y que tiene un recorrido de unos 800 kilómetros más o menos. No está mal. Claro, no puedes hacerlo todo en un solo día. Hay diferentes etapas, diferentes tramos, ¿vale? Este camino tiene dos entradas, uno está en Roncesvalles y otro en Somport, y se clasifica este camino en diferentes tramos. Tenemos el tramo navarro, por Navarra, el tramo aragonés, y el último tramo, que es el tramo pues, que se considera de Galicia, ¿no? O el de llegada, el final. Según datos que he buscado, el año pasado realizaron este camino francés, el más tradicional, más de 180.000 peregrinos. Así que no está mal la cantidad de peregrinos que realizan este camino. ¿Qué puedes hacer? Por recorrerlo a pie, en bicicleta o a caballo. Evidentemente no puedes ir en coche o en moto. No, la gracia está caminar y esforzarte para conseguir tus metas. ¿Qué puedes encontrar a lo largo del camino? Un montón de servicios para los peregrinos, ¿vale? No te preocupes si vas solo o vas en compañía, porque hay una multitud de casas de comidas, de restaurantes y de, atención, palabra importante, albergues. Un albergue, ¿qué es? Un lugar donde puedes comer, donde puedes dormir, donde puedes ducharte, muy sencillo, muy humilde. Y hay de dos tipos: los albergues privados, en el que tienes que pagar, hay un precio, ¿no? Sería como un pequeño hostal, un pequeño hotel, muy sencillo, muy básico. Y los albergues públicos, podríamos decir, del Camino de Santiago. Estos albergues son gratis, no tienes que pagar. Puedes dormir, puedes usar las instalaciones gratis. Ahora bien, se considera que tú puedes aportar una pequeña cantidad. Lo que decimos en español, la voluntad. No tienes que pagar, no hay un precio, pero tú das la voluntad, ¿no? A cambio de los servicios prestados. Todo el mundo da, pues, una pequeña cantidad de dinero, depende de lo que tú consideres que puedes pagar, ¿no? Eso es el camino francés, ¿vale? Termina, como te digo, en Santiago de Compostela, en la Catedral de Santiago. Yo imagino que la sensación, llegando a la plaza del Obradoiro, que es donde la plaza donde está la Catedral de Santiago de Compostela, y ver por fin allí la catedral, debe ser una de las sensaciones más increíbles de la vida, ¿no? Después de días y días y días de caminar, un promedio de 20 kilómetros cada día, o 25 kilómetros incluso, o sea que no está mal, es una buena caminata. Como te digo, el segundo camino más popular después del camino francés, que pasa por el norte de España, es el camino portugués, ¿vale? Es una ruta que pasa por Portugal y también llega a Santiago de Compostela. El tramo más popular es de Oporto a Santiago, ¿vale? También hay un camino desde Lisboa hasta Santiago, que son unos 600 kilómetros. Y finalmente, también el Camino de Madrid, ¿vale? Un poco más largo. Desde Madrid hay varios caminos que puedes tomar también para seguir hasta Santiago. Y no solo eso, sino que últimamente en toda Europa hay una ruta de caminos de Santiago de Compostela. Muchos caminos pasan por Francia, por Alemania o por Italia. En concreto, lo tengo aquí. En Europa hay más de 280 caminos de la ruta de Santiago de Compostela y hay más de 80.000 kilómetros de rutas
para ir desde cualquier país, como Francia, Alemania, Italia, hasta Santiago de Compostela. Así que, yo creo que es una experiencia increíble, caminos, además, que están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que debes hacer con amigos o solo. Yo, cuando lo haga, que seguro que lo voy a hacer, porque lo tengo pendiente, de verdad lo digo, lo voy a hacer solo. Porque creo que es una buena forma, una buena oportunidad de conocer a mucha gente, de hablar con gente de todo el mundo, de todos los países, de aprender muchísimo, y una oportunidad de esforzarse, ¿no? De una realización personal que me gustaría, como te digo, tener algún día. Así que esto es lo básico, ¿vale? En 10 minutos no podemos explicar todo. Si quieres más información, ¿vale? Vale, Rasha, ¿no? Dice que tiene pensado hacerlo el año que viene. Pues mira, igual el año que viene nos encontramos, porque es una de las opciones que tengo para este año ya no, pero para el próximo igual sí. Si quieres más información del Camino de Santiago o de cualquier otro tema relacionado con la cultura o el idioma español, entra en el blog de la Aventura Española, ¿vale? Te recuerdo, www.lademadrid.com, y podrás, pues, compartir muchísima información como esta para preparar tus vacaciones. Así que nada más, un super beso. Nos vemos la próxima semana y ya lo sabes, seguimos aquí en la Aventura Española cada semana a aprender español. Un beso.